Somos Espada Visión, el canal de los periodistas. Desde que la humanidad tiene registro, sea verbales, sea grabados en rocas, sea contado de manera verbal de generación en generaciones, sabemos que la vida del ser humano ha sido una vida conflictiva, tanto dentro de la familia como de familia a familia dentro de unas comunidades y entre países. Ustedes recuerdan que hace de pocos meses, cuando se inició la guerra de Ucrania, comenzó en Latinoamérica, que casi nunca se habla mucho de los conflictos y bélicos que se dan en ciertas regiones del mundo. Y algunas personas que llegan a ser autoridades en algunos países, en países como República Dominicana muchas veces no lo conocemos. Pero hay un hombre que durante la pandemia y durante la guerra de Ucrania sonó mucho y la gente de República Dominicana se han aprendido el nombre. Un señor llamado Boris Johnson. Boris Johnson ha sido el primer ministro de lo que nosotros conocemos como Inglaterra. Resulta ser que su partido, que se llama el Partido Conservador, entonces hubo un proceso eleccionario. Y esa posición que él ocupaba la ha ganado una señora llamada Liz Truss. ¿Qué sucede con esta señora que es joven? Es joven esa señora. Esa señora nació prácticamente el otro día, en el 79. Joven la señora. Pero, ¿qué representa esa señora para Inglaterra? Representa para Inglaterra el recuerdo de mandato de una guerrera que tuvo Inglaterra llamada Margaret Thatcher. ¿Quién fue Margaret Thatcher? Margaret Thatcher fue una gobernante, como dicen en el Cibao, una desgraciadita. Le gustaba la guerra, le gustaban los conflictos. Y esa señora fue la que llevó a cabo uno de los conflictos que más le ha dolido a Latinoamérica, porque se dio con un pueblo que tenía derecho a unas islas llamadas las Islas, discúlpenme, las Islas Malvinas. Y entonces Inglaterra se las robó. Ese pueblo es Argentina. Resulta ser que para el año 1979, antes por ahí, en Argentina había una dictadura. Y esas islas que pertenecían a Argentina, vivían gentes, ¿verdad?, ingleses y gente de Argentina y de otros sitios. Entonces, en una ocasión, ya el presidente de Argentina dijo que había que reglamentar ciertas cosas en esa isla porque habían cierto comportamiento de gente que no quería reconocer en parte la autoridad de Argentina y algunos se creían hasta ser de Inglaterra. Y cuando el presidente de Argentina entonces decidió ya tomar carta en el asunto, tomar posesiones realmente para que la gente entendiera, entonces ahí Inglaterra, que está lejísimo, supongo yo como algunos 15.000 kilómetros más o menos de Argentina, entonces Inglaterra dijo que esa tierra era de ellos. Miren, en países como el nuestro, República Dominicana, no se nos enseña
mucha geografía ni mucha política europea, ni de Asia, ni del África. La historia nuestra, tanto en la universidad como en las escuelas, se circunscribe a lo que es la historia de República Dominicana y el descubrimiento de América, no más de ahí. No se enseñan otra cosa. Entonces, por eso, en el día de hoy, la mayoría de dominicanos no entendemos algunas cosas cuando se habla de Reino Unido y cuando se habla de Inglaterra. Creemos como que es la misma cosa, pero no es la misma cosa. Es decir, están asociados, pero no es la misma cosa. El Reino Unido, para que tengamos idea, es como un bloque, una asociación de países, entre los que están Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Es decir, son 4 países. Ahora bien, todos esos países tienen una persona que los manda todo. En este caso es una reina o un rey. Entonces, como ustedes sabrán, Inglaterra es un país, digamos así, de cierto tamaño, ¿verdad? Pero cuando se asocian todos, es una potencia grande. Y esa potencia, entonces, se enfrentó a Argentina en una guerra por esas islas llamadas Malvinas. Cuando la guerra comenzó, Inglaterra creía que iba a pelear con arco y flecha, ¿verdad? Que los argentinos tenían arco y flecha y ellos venían con cañones y aviones y todas esas cosas. Entonces, cuando enviaron el primer buque de guerra, vino Argentina y se lo destruyó. Cuando enviaron el segundo buque de guerra, los argentinos también destruyeron ese barco. Y entonces el mundo comenzó a ver a Argentina realmente como son los pueblos caribeños, con coraje, con valentía. Y entonces gran parte del mundo procedió a apoyar a los argentinos en esa guerra. Pero no apoyarlo enviándole gente ni enviándole armas, no, un apoyo moral. Entonces países que son abusadores, como Estados Unidos, que siempre está aliado a Inglaterra, entonces le dieron apoyo a Inglaterra y prácticamente fueron allí a masacrar con ese gran poderío a los soldados de Argentina que estaban luchando, defendiendo su territorio. ¿Qué resulta durante esa guerra? Que la guerra duró, oigan, 10 semanas. 10 semanas que fueron totalmente, miren la distancia que tenemos, para que tengan una idea, entre Argentina e Inglaterra. Una distancia enorme. Entonces, esa gente, abusando de su gran poder y abusando del apoyo que le daban también otros países como Estados Unidos, fueron a masacrar entonces a los argentinos. Esa derrota del ejército de Argentina trajo como consecuencia que la dictadura que había en ese momento pues cayera. Y como esa dictadura cayó, entonces esa señora llamada Margaret Thatcher, que era la primer ministro de Inglaterra, ahora ella vino y se ganó la confianza de su pueblo, y en el proceso electoral siguiente, entonces ella vino y ganó arrolladoramente. Se rompieron las relaciones entre Argentina e Inglaterra hasta el año de 1990. La persona que en el año de 1979, 80 por ahí, y 1990, le daban seguimiento
a los conflictos internacionales, escucharon mucho la palabra de un hombre en otra parte del mundo llamado Yasser Arafat. Yasser Arafat era un hombre que luchaba para que su país fuera libre e independiente. Y entonces tuvo que enfrentar a poderes grandes, como lo que tenía un señor que vimos el otro día que murió, llamado Saddam Hussein. Ayatollah Khomeini fue antes de Saddam Hussein, murió mucho antes. El Ayatollah Khomeini fue un hombre que pasó calamidades y tuvo que irse al exilio. ¿Y qué resulta? ¿Por qué yo le hablo de dos personajes que parecen como distintos? El Ayatollah Khomeini y Yasser Arafat. Porque son dos individuos de la misma región que han siempre luchado por un ideal de nacionalismo. Pero, como le dicen a nuestra parte occidente, siempre apoya la cosa mala. Y entonces se presentó por esa trayectoria del Ayatollah Khomeini, o Khomeini, como dicen algunos, y las participaciones de gente como Yasser Arafat, se incrementó en todo lo que ustedes oyen decir que se llama Arabia, que se llama Irán, Irak, Palestina, toda esa zona de ahí, se ha creado un sentimiento nacionalista que lo que dice es, señores, déjenos vivir en paz, dejen que nosotros seamos nuestro gobierno. Pero hay gente como Inglaterra, como Estados Unidos, que no creen en eso. Y si ellos no son dueños del mundo, entonces no quieren que nadie viva. ¿Y por qué le hago este recuento? Como brincando un chin para acá, brincando un chin para acá, y a veces caigo en el medio y esta cosa así. Porque ustedes deben de saber que la señora Liz Truss, esa señora que en el día de hoy ganó las elecciones para ser primer ministro, ella va a ser, apúntenlo ahí, más guerrera que Margaret Thatcher, porque ella sí lo ha dicho. Ella quiere ser como el doble. Ella es admiradora mil por mil de la política y de los pensamientos de Margaret Thatcher. Y ella quiere superar su accionar. Y eso significa, ¿sabe qué? Que va a ser una persona más guerrera. Ustedes entonces ven lo que ha estado pasando en Ucrania. Porque es que una cosa, señores, va toda mezclándose con la otra y al final de cuentas nos formamos en un círculo donde las cosas están como dando vuelta. Nada está separado. Eso que se está dando en Ucrania, ustedes recuerdan que fue la participación de Boris Johnson, el que pidió que renunció el otro día, se vio obligado a renunciar y ahora hubo elecciones y esa señora ganó, ese se vio obligado a renunciar. Y ese fue uno de los desgraciados, esa fue la que ganó, y ese fue uno de los desgraciados que agitó, ¿no verdad?, para que se diera la guerra que hoy día tenemos entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque ese señor fue de lo que empezó a enchinchar al presidente de Ucrania, que oigan esto, no era más que un payaso. El presidente de Ucrania era un individuo que se daba a trabajar en programas de comedia. Era un payaso. Por eso cuando ganó las elecciones, en el mundo entero se dijo que un país llamado Ucrania había elegido un payaso como presidente. Entonces, ese señor que ustedes acabaron de ver y los presidentes de Estados Unidos, Biden,
comenzaron a decirle al presidente de Ucrania, mira, te vamos a poner en la OTAN, te vamos a poner en la OTAN, violando un acuerdo que anteriormente se había hecho con varios países, en el cual se decía que ese país de Ucrania nunca podía pertenecer a la OTAN, porque si pertenecía a la OTAN, Estados Unidos, Inglaterra y otros países le iban a facilitar mecanismos de guerra peligrosos que podían afectar los intereses de Rusia, porque Ucrania, señores, pertenecía ante la Unión Soviética. Es como si fuera una provincia prácticamente de Rusia. Entonces, si esa gente tiene bombas atómicas, si tienen misiles, en cualquier momento puede aparecer un loco y tirarlo, y entonces eso cae en el territorio de los rusos. Por eso es que el presidente Putin de Rusia le estuvo diciendo, dejen eso para atrás, cumplan el acuerdo que hicimos. Y cuando él vio que ya no le quedaba otro camino, entonces el presidente Putin decidió, y dice, no, vamos a resolver. Entonces comenzó a invadir cierta parte de Ucrania para que vieran que era en serio. Muchos estúpidos, sí, así mismo, le están haciendo creer al mundo que Ucrania está ganando la guerra. Imagínense, para que tengan una idea, Estados Unidos ya lleva, qué sé yo, como 40.000 o 50.000 millones de dólares ayudando a Ucrania. Le ha enviado muchísimas armas viejas que tenían allí en almacenes, que no servían. Después ahora le está enviando algunas cosas modernas para que el presidente más o menos de Ucrania vea que realmente le están enviando algo que sirve, porque anteriormente le estaban enviando chatarra que no daban para nada. El mismo presidente de Ucrania lo decía. Entonces, ahora los Estados Unidos, a darle esa ayuda al presidente, ¿qué ustedes creen que ha pasado? Que le han dicho a través de todos los medios de comunicación, CNN, Telemundo y otros medios, que Ucrania está ganando la guerra. Señores, pero una guerra entre Rusia y Ucrania es lo mismo que si se diera una guerra entre Estados Unidos y Puerto Rico, o Estados Unidos y República Dominicana. ¿Cómo creen ustedes que República Dominicana, que ni siquiera tenemos aviones de guerra, le vamos a ganar a Estados Unidos? Si Rusia, señores, hubiese querido invadir totalmente a Ucrania, oiga, nada más con la cantidad de militares se lo tiraron en paracaídas y en cada casa de Ucrania hubieran 10.000 rusos viviendo. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué sucede? Que el asunto no es para los Estados Unidos y para Inglaterra de quién gana la guerra o quién no. El asunto es económico. Ustedes se preguntan hoy día, ¿qué costaba hasta hace poco un galón de petróleo? Ha subido el precio del petróleo, tenemos la gasolina más cara y el gas licuado y otra cosa por aquí. ¿Ustedes creen que Estados Unidos ha perdido en esa guerra? No, señores. En su extracción de petróleo y su depósito, que ellos lo vendían, por ejemplo, a $50, ahora lo están vendiendo casi a 100. Están ganando casi el doble. Ahora, ¿qué resulta? Que los europeos, que parece que no son tan inteligentes, cayeron en el gancho de Estados Unidos de meterse en la guerra. ¿Y saben hoy día lo que está pasando? El euro, el día pasado, costaba $1.12. Es decir, para usted comprar un euro, tenía que buscar $1.12. El euro costaba más que el dólar. Hoy día, en estos momentos, ¿saben cuánto cuesta un euro? 98 centavos de dólar. Ahora el euro
valen menos que el dólar. ¿Y saben ahora lo que está pasando? Que hay países como Inglaterra, precisamente, donde acaba de ganar esta señora la categoría de primer ministro, que es como si fuera presidente, le han dicho a la población: señores, vayan a los bosques a recoger leña, porque para el invierno no vamos a tener combustible para calentarnos. Nosotros que vivimos en República Dominicana no tenemos idea lo que significa un invierno en los países donde cae nieve. Señores, para que tengan una idea, mucha gente que no ha viajado, imagínense que usted se entra a un freezer en República Dominicana, cierra la puerta y se pasa 4, 5, 6 horas dentro del freezer congelándose. O el frío que hace en esos países donde cae nieve es 3 o 4 veces más que el que usted va a soportar en ese freezer cerrado, usted encerrado dentro. Y es fácil decirle a la gente: señores, busquen leña. Le pueden decir que busquen leña para que se caliente. ¿Sabe quién? A las familias que tienen chimenea. Y el que no tiene chimenea. Imagínese usted que me está escuchando ahora mismo en cualquier parte del mundo donde su casa no tiene chimenea. Agarre leña, póngala en la sala de su casa y préndala para calentarse. ¿Qué va a pasar con ese humo? Y si la casa, como es en muchos países de eso, la casa tiene el piso que es de madera, prenda una fogata, caliéntese, a ver qué va a pasar con su vivienda. Ustedes me entienden cuál es la situación. Que esta señora ganar las elecciones en lo que es Reino Unido, en Inglaterra, va a traer consecuencias para la República Dominicana. ¿Por qué razón? Porque tenemos un presidente que se llama Luis Rodolfo Abinader Corona, que yo no sé quién le orientó para que se pusiera a hablar disparate de que República Dominicana está apoyando a Estados Unidos y está apoyando, de para ir a hacer la guerra a Rusia. Señores, nosotros no producimos nada en República Dominicana, y de Rusia es que nos llegan los fertilizantes con los cuales nosotros podemos producir el tabaco, el arroz, proteger, qué sé yo, el café, el cacao, los plátanos, la yuca, todo eso. Y nosotros no ponemos a hacerle la guerra a un país que no nos ha hecho ningún daño. Al contrario, los Estados Unidos. Los Estados Unidos sí nos han hecho daño toda la vida. Nos han invadido 2 veces, 1916 y 1965. En una oportunidad, ningún dominicano tenía derecho a nada. Los gringos administraban las aduanas, administraban los bancos, administraban el sistema escolar, todo lo administraban. Y no había un dominicano que pudiera trabajar por cuenta propia en una institución pública si no era nombrado por un funcionario norteamericano. Señores, yo no sé de dónde sale esto. Entonces, como este programa se llama Propuesta, nosotros creemos que el pueblo dominicano debe prepararse para salir a las calles, a recolectar firmas, a hacer una protesta en calidad de propuestas, para que el presidente dominicano y el Congreso emitan una resolución mediante la cual se diga que nosotros, como nación libre e independiente, que no lo somos de hecho, no estamos en contra ni a favor de ninguna guerra, que somos un país que debe comportarse como conciliador, no como guerrero, porque nosotros no somos guerreros. Ningún dominicano quiere invadir a Haití, ni quiere invadir a Puerto Rico, ni a España, ni a Rusia, ni a Estados Unidos, ni nadie. El pueblo dominicano
lo que quiere es vivir en paz. Y eso debemos dárselo a entender a nuestro presidente y a la gente que nos gobierna. Somos Espada Visión, el canal de los periodistas.